Hace 8 días, de alguna manera, terminamos el libro de Daniel, pero como dijimos, vamos a tener algunos apéndices y hoy vamos a ver un pasaje en Apocalipsis. Entonces lo vamos a buscar, Apocalipsis 13, y el tema que hoy vamos a compartir es la otra bestia. Dijimos que era algo que complementa bastante las profecías de Daniel, entonces vamos a meditar un poco en ella, ¿ven? Porque la película viene hablando desde el capítulo 12 sobre el dragón, aunque ya lo hemos leído varias veces. Vamos a leer solo el 13 y vamos a enfatizar un poco en la segunda bestia, la otra bestia que surge a la par del imperio de la bestia, que es el anticristo, el octavo. Amén. Vamos a leerlo desde el capítulo 13, desde el versículo 1, y vamos a meditar algunos asuntos hasta donde el Señor nos permita ver. Amén. De manera complementaria a lo que estudiamos en Daniel. Dice, antes de leerlo, acuérdese lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis, hermano, que todas estas cosas el Señor las dio para que sus siervos supieran las cosas que han de suceder. Amén. Si bien la historia para nosotros es un misterio, para Dios no, hermano. Dios conoce cada una de las cosas que han de suceder, porque Él es Dios omnisciente, Dios de todo saber. Amén. Entonces, las cosas que habrían de suceder, el Señor no las ignoraba. Nosotros en nuestra naturalidad las ignoramos, pero Él dio esta profecía para que nosotros conociéramos las cosas que han de suceder. Y mira que hay muchos, la Biblia está llena de libros preciosos, pero el Apocalipsis tiene esta cualidad que dice: bienaventurados los que leen, ¿sí?, y oyen las profecías de este libro. Hoy en la mayoría de lugares hablar del Apocalipsis es hablar de algo y un libro terrible. Casi ningún pastor, hermano, se atreve a hacer un estudio exegético del libro Apocalipsis. Y la Biblia dice que es una bienaventuranza, hermano. Es algo que todos los cristianos deberíamos conocer. El Señor nos dé el tiempo. Y si no lo tenemos, ya hay hermanos que han hecho estudios preciosos. El estudio que hizo el hermano Gino del libro de Apocalipsis es un estudio pero riquísimo, hermano. Hace poco Armando Alducín también hizo un estudio del Apocalipsis completo, 100 predicaciones. Esas son cosas que la iglesia debe conocer. Nosotros apenas vamos a usar el Apocalipsis en la medida que el Señor lo permita para profundizar en lo que vimos en Daniel y para tener un panorama más completo. Amén. Pues ahora sí lo vamos a leer. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es la misma bestia de Apocalipsis 17, amén, la que está montada sobre la que tiene ese romance con la mujer, con Babilonia, que es la Unión Europea, la cuarta vez, el imperio revivido con los 10 cuernos. Y dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Entonces esta bestia, que es la bestia final, que es el imperio del anticristo, va a tener características de todos los imperios anteriores. ¿Se acuerdan que las bestias que describe Daniel 7, algunas eran descritas con leopardo, otras con pies de oso? Posiblemente hay varias interpretaciones. Posiblemente se dice que el imperio del anticristo va a poder tener territorio donde tuvo el imperio griego, que va a tener algo del imperio persa, que son los pies de oso, que va a tener algo del león, que fue Babilonia. Entonces esa es una interpretación, o también podemos interpretarla no solo en un territorio geográfico, sino que esta bestia va a contener el pensamiento y la manera de mover de muchas de estas bestias que ya pasaron, ¿sí? Pues tal vez el leopardo nos habla de la agilidad con que ella se va a mover, sus pies como de oso, del poder que va a tener sobre las cosas que va a hacer, ¿sí?, la autoridad, y su boca como de león, lo blasfemo que va a ser, porque es una de las descripciones que más se da del anticristo, ¿no?, que va a ser un hombre blasfemo, que va a hablar cosas contra el Señor, contra el tabernáculo del Señor, contra los santos, contra los ángeles.
va a tener una boca terrible, que no es de dudar, porque hoy la mayoría de presidentes con leyes, con ciertas cosas, están hablando cosas terribles contra Dios, contra la ley de Dios, contra lo que Dios manda, ¿sí? Hoy las leyes que están promulgando son puras blasfemias, donde se atenta directamente contra asuntos que habla la palabra de Dios. Entonces es un ambiente en el que nosotros ya vivimos, ¿no? En la universidad, en el colegio, en todo lado encontramos un ambiente totalmente blasfemo. En la televisión, ¿no? Cómo se maldice a Dios, cómo se usa el nombre del Señor en vano. Tantas cosas que se están viendo hoy en día, ¿no? Lo común es que las personas comunes que tú te encuentras hoy en día, en su manera de hablar, son ¿qué? Blasfemos, ¿no? No tienen compañeros en su trabajo, no tienen amigos que son así. Entonces no es de sorprendernos que el último, el gran inicuo, sea de esta manera. Y dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, la sexta, ¿no? Y esa herida surgió la séptima, que es la Unión Europea. Pero su herida mortal fue sanada, o sea, el Imperio Romano revivido. ¿Quién iba a pensar después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial que Europa iba a renacer unida? Sí, porque la misma guerra fue entre ellos, y todos estos países que combatieron, que destruyeron sus ciudades, sus países, fueran a surgir en una unidad que fue promulgada por el mismo dragón, hermano. Sí, porque antes del 13 tenemos el 12. Y todo lo que hizo la Unión Europea surgió, hermano, de las élites luciferianas. Entonces dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hace poco le dieron a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Por el ejemplo que han dado al surgir de las cenizas con paz, ¿sí? Restablecimiento de la paz en Europa. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entonces, hermano, nosotros vamos a ver que cada vez vamos entrando más en los tiempos finales. El ocultismo y el satanismo va a llenar cada vez principalmente aquel gobierno del inicuo, aquel gobierno mundial. Si no es de extrañar, porque en el mismo lugar, en la ONU, en las Naciones Unidas, hay un salón específico de adoración ocultista, satanista. Búscalo en YouTube. Solo es de dudar, hermano. La mayoría de presidentes de Estados Unidos ofrecen ritos al mismo Satanás, ofrecen personas, hermano, sacrificios satanistas. Eso no es de dudar. Entonces el ambiente político, económico de los últimos tiempos, donde está la bestia y la otra bestia que va a surgir, es un ambiente puro ocultista, satanista, luciferiano, hermano. Que no es de dudar, porque hoy los grandes imperios económicos son sostenidos por familias luciferianas, hermano, que tienen solo una intención: la adoración a la bestia, a Satanás, y preparar el camino al anticristo. Lo que nosotros conocemos como política en los días de hoy es una simple fachada, hermano. Simple fachada, que usa los medios de comunicación para entretenernos aún con la política que se muestra. Pero detrás de todo lo que se ve, hay personas que se han propuesto en su corazón que prepararle el camino a la bestia. Hay que entender, hay que ver más allá de lo que muestra en el RCN y Caracol. Hay que ver noticias, pero desde un punto de vista, no entretenimiento, sino un punto de vista profético, hermano. Hoy, gracias al Señor, hay muchos sitios web en internet donde te informan, donde te muestran las cosas a la luz de la palabra, no a la luz de los monopolios que tienen los medios de comunicación. Un hermano una vez me dijo, es que yo miro el noticiero para informarme. Mentiras, lo que te están haciendo es entretenerte, porque ahí realmente no te van a mostrar las noticias tal como son. Gracias al Señor por el internet, porque por ahora es un medio abierto y libre. Muy pronto lo están queriendo ya ajustar, meterlo en la red,
pero mientras se pueda. Y dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es la mitad de la última semana de Daniel, 42 meses. Entonces, hermano, acuérdense que cuando llegamos al libro de Daniel, el Daniel nos da un énfasis precioso de la mitad de la última semana de Daniel, y ahora Apocalipsis nos va a mostrar el cuadro completo. ¿Qué otras cosas van a suceder en esta mitad, en esta parte de la mitad de semana de Daniel? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esa es la característica del anticristo. Va a ser que un gran blasfemo, va a hablar en nombre en contra de Dios, se va a poner en el lugar de Dios, va a blasfemar contra la iglesia y de los que moran en el cielo, con aquellos que han muerto y han partido con el Señor. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces mira que comienza otra vez el Señor en Apocalipsis a hablarnos de la persecución, ¿sí? Escuchando uno de los estudios del hermano Alducin, él dice unas palabras porque a él le preguntan sobre este aspecto. Los hermanos le preguntan esta pregunta al hermano Alducin, le dicen: hermano, ¿tú crees que los cristianos vamos a pasar por la gran tribulación? Y el hermano llega y responde, dice: yo realmente, como una opinión personal, digo que los cristianos no vamos a pasar por la gran tribulación, porque el Señor nos llamó y sus pensamientos para nosotros son de paz y de abundancia, de bendición, ¿sí? Y eso es una parte de la vida cristiana. Pero cuando tú examinas a la luz de la palabra, el Señor, por muchas partes donde hemos leído, vemos que persecución. Y mira que el Señor lo dijo de su propia boca. Leámoslo en Mateo para entender esto, porque miren, hermanos, tú tienes una guerra, el ejército del Señor va a tener una guerra. Entonces se para uno de los generales de los que va a llevar el ejército y le dice a sus soldados: hermanos, no se preocupen, mañana salimos de vacaciones. Entonces todos los soldados están esperando las vacaciones y están alistando las maletas para su casa, cuando se dan cuenta que al siguiente día lo que se les viene es un ejército en contra de destruirlos. El general que había sido puesto para avisarlos, para prepararlos para la guerra, no los está preparando, sino los está desarmando, hermanos. Cuando nosotros le hablamos a los hermanos y le decimos que ellos no van a pasar por la gran tribulación, sino que van a ser raptados antes de la abominación, antes de los últimos 3 años y medio, ¿qué les estamos diciendo, hermano? No te preocupes, alista tus maletas que te vas con el Señor. Pero lo que la Biblia nos anuncia es una terrible persecución de parte de la bestia. Lo leímos en Daniel y lo estamos leyendo en Apocalipsis, y ahora lo vamos a leer de boca del mismo Señor. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mira que el Señor le dedica estas palabras, dedica a este asunto bastante tiempo. Mira cómo le dice, Mateo 10, versículo 16. Desde el versículo 16 en adelante, y dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores. Ahí ya comenzamos a ver la bestia, la bestia con su imperio. Y reyes seréis llevados, ¿por qué? Por causa de mí, porque este anticristo blasfemo se va a volver en contra de ¿quién? De Dios mismo, del testimonio de Jesús. Y dice: pero yo los voy a poner allá, ¿para qué? Para testimonio a ellos y a los gentiles. Aún en la mitad de la última semana de Daniel, el Señor va a tener su pueblo y va a permitir que su pueblo sea llevado a la cárcel, sea llevado ante tribunales. ¿Para qué? Para que den testimonio de él. Para que en medio de la hora más oscura de la humanidad haya luz, hermano. Amén. Entonces,
la terrible persecución solo va a hacer que los verdaderos cristianos resplandezcan con una luz cada vez que más nítida, más verdadera. Y dice, mira lo que sigue diciendo, más cuando se entreguen, o sea, el Señor va a permitir que hagan ¿qué? Como decía Daniel, ¿cuál es la palabra que leíamos hace 8 días que dice? Y serán entregados y sufrirán despojos y sufrirán cárcel. Es el mismo lenguaje en medio de la mitad de la última semana de Daniel. Y dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y míralo como el Señor describe: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¡Qué hora tan terrible, hermano! Va a llegar un tiempo en que tú no vas a poder confiar sino en aquellos verdaderos creyentes. En tu familia, en tus amigos, en tus compañeros del trabajo. Todos ellos van a caer bajo el engaño de la bestia, bajo la marca de la bestia, y todos van a ser agentes de un gobierno totalmente impío que solo va a procurar el último tiempo que le queda destruir cualquier cosa que se llame o tenga el nombre del Señor Jesús. Una persecución, mire, ahorita Google está promoviendo nuevas tecnologías. Una de las nuevas tecnologías que está proponiendo Google es las gafas de Google, ¿sí? Son gafas que van a estar totalmente conectadas a la red. Entonces, tú vas con tus gafas de Google Glass. Tú no solo vas mirando, sino toda esa información que tú vas recolectando con tus gafas sube a un centro, ¿sí? Y toda esa información que tiene Google, en el momento que el gobierno quiera utilizarla para perseguir, ¿para qué? Para controlar, la va a usar. Todos los dispositivos de esos, miren hermanos, ¿saben que en Europa están invirtiendo con muchas universidades de Europa, la Unión Europea, está invirtiendo en una tecnología que es lo que describe el ojo, el cuerno tiene como ojos de hombre. ¿Cuál es la tecnología? Quieren conectar muchas cámaras de video y unir la tecnología de la cámara de video con la señal que bota tu celular. Tu celular tiene un chip, así esté apagado como esté, él constantemente está montando frecuencia a las torres, ¿sí? Entonces lo que quieren hacer es conectar tu número de celular con tu cédula, con todos tus datos, o sea que cuando vayas tu celular, el celular que tú llevas está a tu nombre, con todos tus datos. Entonces lo que quieren hacer es conectar el celular a las cámaras, cosa que la cámara va grabando, pero no solo va grabando, sino sabe quién va mirando, ¿sí? A quién está grabando, cuántos años tiene, tipo político, religión, todos los datos que ellos tienen de ti. Entonces conectan el celular a la cámara y pueden, como tienen bases de datos, pueden crear una base de datos de todo lo que tú haces diariamente, a qué hora sales de tu casa, cuándo vas al trabajo, cosa que si en algún momento tú rompes la rutina, las cámaras van a mandar una señal roja. ¿Qué? Que tú comienzas a ser sospechoso, porque ya tienen toda tu vida, ¿qué? Marcada, controlada. Y es una tecnología que está impulsando ahorita la Unión Europea, la bestia, controlando. Miren hermanos, las cosas que se vienen para el pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Dios no las espera. Dice, pero el Señor a pesar de eso nos llena de paz con estas palabras y nos prepara para los tiempos que vienen. Y dice, y seréis aborrecidos de todos, tu hermana, tu mamá, tu prima, tu tía. Miren que el Señor dio el ejemplo, los más cercanos que no tengan al Señor, esos van a ser instrumentos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el comienzo de la tribulación, hasta la mitad de la tribulación, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan, pero hermano, si el hermano Alducín está diciendo que el Señor nos llamó a paz,
A veces no podemos confiar en las palabras o la interpretación de un hombre, porque mira lo que está diciendo el mismo Señor Jesús, que es la autoridad final en toda palabra, ¿no? ¿No es el mismo Señor? Nosotros apenas estamos interpretando las Escrituras, pero el mismo Señor es la palabra final. Amén. Y dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, la persecución es ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesús. Y la venida del Señor Jesús es hasta la final trompeta, dice Pablo. Eso es un estudio que necesitamos hacer, y si el Señor nos lo va a permitir, confiando en el Señor, el estudio acerca de la venida del Señor, porque es complementario a todo lo que venimos estudiando. Y dice: el discípulo no es más que su maestro. Mira lo que dice el Señor: ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al Señor y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. Se puede levantar el anticristo, se puede levantar el falso profeta, se puede levantar todo el mundo en contra de nosotros, pero el Señor dice: no les temáis. ¿Por qué no les temáis? Porque porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saber. Si le damos gracias al Señor, porque a la luz de las Escrituras hay muchas cosas que ellos estaban haciendo en el cubierto, y ahora entendemos, hermano. Ahora sabemos para qué ellos trabajan. Ellos se reúnen a solas y planean y maquinan y salen en el noticiero tomándose fotos bonitas, pero nosotros sabemos que detrás de todo eso está el dragón con los reyes de la tierra, ¿qué? Moviendo los mares para que estas bestias surjan. Gracias al Señor, porque aún lo que hacen en lo oculto, el Señor permite que salga, hermanos. Y dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. O sea, estos asuntos debemos hablarlos. Estos asuntos los cristianos deben conocerlos. Estos asuntos deben ser predicados. No hay tal cosa como un hermano decía, y ponía la apariencia de piedad. Decía: hermano, es que el Señor nos llamó a predicar de Cristo y no del anticristo. Y le dije: si tú escucharas la predicación de Cristo, Cristo habló del anticristo. Y nos dijo que veláramos en relación a estos asuntos. ¿Sí? ¿No fue lo mismo que dijo el Señor? He aquí yo voy a dar mi espíritu, les voy a dar mi espíritu a ustedes, y hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar, pero cuando Él venga, os enseñará las cosas que han de suceder. ¿No es ahora el Espíritu revelando Apocalipsis? Aún el Espíritu de Cristo sobre los profetas con Daniel. ¿Para quién escribía Daniel? ¿Para quién escribía Juan? Si no era para nosotros mismos. Si el mismo Daniel no entendió, y el Señor dice: no, Daniel cierra las profecías porque no es para ti. Y miren esa palabra de la ciencia aumentará. Nosotros la interpretamos como la tecnología, pero cuando va uno al hebreo, de alguna manera dice el conocimiento, y relacionado con el libro, al final de los tiempos aumentaría, hermanos. Son cosas que hay que hablar, son cosas que hay que enseñar desde la azotea. Y mire, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Ahí está la bestia, ahí está el falso profeta. ¿Por qué? Mas el alma no pueden matar. Ellos van y el anticristo nos va a vencer, pero la máxima victoria que el anticristo va a tener sobre nosotros es este cuerpo. Pero nuestra alma será preservada para la eternidad, para la gloria, para reinar con Cristo los 1000 años. Y dice: temed más bien aquel que puede destruir el alma. Nosotros no deberíamos asombrarnos como la bestia, como va a estar haciendo el mundo y va a ser el mundo, sino nosotros deberíamos asombrarnos con aquel que tiene poder para quitarnos nuestra vida y echarla al fuego eterno. La gente de este mundo dirá: pero ¿quién contra este imperio tan grande? ¿Quién podrá luchar? ¿Quién podrá meterse en contra de la bestia?
de la marca. ¿Cómo vamos a vivir si no tenemos con qué comprar, con qué comer? Van a decir muchos. Mas los que realmente conocen a su Señor, los esforzados, van a decir: temed a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira estas palabras tan preciosas, hermano. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confíe delante de los hombres, confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Esto cuándo va a ser, hermano? Tú ahorita dices: yo creo en el Señor Jesús. Hasta ser cristiano hoy está de moda, hermano. Hasta el diablo dice que es cristiano. No lo dicen los mormones, no lo dicen los testigos. Hasta el diablo dice que es cristiano, hermano. Pero va a llegar un momento que ser cristiano le va a costar la muerte a cualquiera, hermano. No va a ser un juego, no va a ser un lobby, va a ser realmente algo nacido de un corazón verdadero, hermanos. Y dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis, y mira que la interpretación que da nuestro hermano Armando, sin que lo apreciamos de muchas maneras, es en contra de lo que el mismo Señor dice. Por eso hay que leer todas las escrituras, hermano. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Mira, es por causa del Señor que se va a levantar la gran tribulación. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, miren, estas palabras van a surgir, hermano. En los últimos tiempos, en la mitad de la última semana, van a surgir los verdaderos adoradores de Dios, que están dispuestos a llevar al altar que su propio amor a sus esposas, a sus padres, a sus hijos, a cualquiera, como aquellos mártires del pasado que le decían a sus hijos: ve a la hoguera, ve a la muerte por amor al Señor. Esos son los verdaderos adoradores, hermano, no los que van a un concierto cristiano a saltar. Aquí en estos tiempos es donde se ven los verdaderos, hermano. Y dice: no es digno de mí, y el que no toma su cruz, o sea, ¿qué es tomar la cruz? Estar dispuesto a morir, hermano. ¿Sí? Eso era la cruz para los tiempos del Señor. Cuando tú estabas en Jerusalén, en cualquier lado, y tú veías a alguien con una cruz en la espalda, tú decías: ya está muerto, ya está. Lo llevan para... ¿Qué es eso? Disposición a pagar el precio, a negarse. Y el que pierde su vida, ¿qué? Por causa de mí, la hallará. Mira qué pasaje tan largo, ¿cierto? No es ni siquiera lo interpretamos. Prácticamente tú lo lees y lo acomodas con lo que está diciendo Apocalipsis y tú entiendes lo que el Señor está hablando, ¿no? Volvamos a Apocalipsis, hermanos. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuál es el vencerlos? Matarlos físicamente. Hasta ahí puede llegar el diablo, hermanos. Lo mismo que hizo con el Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde lo pudo llevar? A la cruz. De ahí para adelante no pudo tocarlo. Mas el Padre lo resucitó como primicias de nosotros. Porque como leíamos hace 8 días en Daniel, todos seremos ¿qué? Resucitados. Unos para vida eterna y otros 1000 años después para el juicio del trono blanco, para condenación eterna. Estos temas tenemos que estudiarlos. Por eso yo les decía hace 8 días, leímos Daniel, pero esto nos abre una perspectiva. Daniel es como la columna y vamos a comenzar a acomodar más profecías, más lo que dijo Mateo, lo que el Señor dijo en Tesalonicenses, lo que en primera, en segunda, lo que dice Apocalipsis, todo vamos a comenzar, pero la columna que el Señor puso como la estructura es Daniel. Aún tú no puedes interpretar Apocalipsis si no tienen Daniel, ¿no? Entonces lo que hicimos fue poner la columna, pero ahorita vamos a comenzar a acomodar
todas las cosas, todas las fichas, en la medida que el Señor nos siga llevando. Y dice, y se le permitió, también se le dio autoridad. O sea, que el gobierno va a tener ¿qué? El poder y el señorío sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Un gobierno mundial, hermano, donde él va a tener mucha autoridad. Si bien va a tener enemigos, como lo leíamos en Daniel, ¿sí? Los del norte, Rusia, los de Oriente, China, y ahí también los vamos a leer aquí en Apocalipsis. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Que a quién adoraron? A la bestia. Si alguno tiene oído, mira esta frase, hermano, oiga, si alguno lleva en cautividad, ¿qué? Va en cautividad. O sea que la manera como ellos nos van a tratar a nosotros, el Señor de la misma manera va a tratar con ellos. El que a espada mata, a espada debe morir. Y así como nos van a perseguir, así el Señor los va a tratar. Ellos van a hacer esto con los santos, van a derramar la sangre de los santos, y el Señor les va a convertir los mares y las aguas en sangre. Y beberán sangre, porque es justo, dice Apocalipsis. De la manera que nos tratan, el Señor los va a tratar. Porque los juicios de Dios no son para la iglesia, ¿sí? El juicio de Dios viene por causa de la persecución a la iglesia. Y lo vamos a leer ahorita, y cuando entremos en detalle en otras cosas, vamos a leerlo, amén. Y dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está, mire, en medio de la última semana, de la mitad de la última semana de Daniel, de los 42 meses, aquí, o sea, en medio de la tierra, en medio del conflicto que está pasando, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hay un pasaje que se interpreta fuera de los otros, hermanos, que está ahí en Apocalipsis 3, que se dice que el Señor, leámoslo, que es las palabras que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, pero es mal interpretado por el pretribulacionismo, hermanos. ¿Por qué? Mira lo que dice Apocalipsis 3, versículo desde el 7 comienza la palabra para la iglesia de Filadelfia, pero vamos a leer el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Sí, la misma palabra, la paciencia de los santos, de allí de Apocalipsis 13. ¿Sí? En medio de la tribulación, en medio de la gran tribulación, dice 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces muchos interpretan que ese guardar es que el Señor nos va a sacar de la tierra, pero no necesariamente. Aún otros, cuando leímos Daniel, el Señor dice que les hizo un refugio a sus discípulos, a los judíos, ¿dónde? En Edom y en Moab, al sur de Israel. Entonces el guardar no necesariamente quiere decir que el Señor nos va a arrebatar. Puede ser que Él nos guarda un lugar en el desierto, ¿sí? Y mire lo curioso, porque el Señor le sigue hablando y le dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Sí? Todavía no es la venida del Señor y les dice, los voy a guardar. ¿Qué lo voy a guardar? El Señor puede en su soberanía permitir que en medio de la gran tribulación sus hijos sean escondidos, hermano. No lo ha hecho. Tú lees la historia de la iglesia, lees la historia de Policarpo, un mártir, pero el Señor, él murió de mártir ya viejito. Duraron años tras años persiguiéndolo. Llegaban a un lugar y huía, y el Señor lo libraba. Llegaban a otro lugar y huía. El Señor es poderoso. Al final de la vida, tenía como 90 y algo de años, lo encontraron, ya un viejito. Lo llevaron al Coliseo Romano y le decía el general, el romano, reniega a Jesús, reniega a Jesús. Y él decía, ¿cómo voy a renegar al Señor si le he servido por más de 60 años y Él ha sido fiel conmigo? Entonces lo cogieron, hermano, y lo pusieron en un asta y lo emprendieron en fuego y no se quemaba. La gente, al ver que el fuego no lo quemaba, comenzó a convertirse en las gradas del Coliseo Romano. A punto que ya veían como algo muy de Dios. El soldado sacó en su un hacha y se la clavó y le enterró, sí, la apuñaló.
y su sangre comenzó a vertir y su sangre apagó el fuego. Las multitudes se convertían viendo el testimonio de este hombre. Señor lo libró por muchos años, a lo último de su vida, para darle una mejor recompensa, porque aquellos que son mártires recibirán una mejor. Aquellos que no niegan al Señor, cuando estén delante del Padre, el Hijo va a decir: Padre, estos no me negaron, estos fueron como yo, fieles hasta la muerte. Entonces yo no sé por qué los cristianos le tienen tanto miedo a la persecución, si es que hoy en día en Arabia Saudita, en Irán, en China, en Corea del Norte, en la India, están muriendo los verdaderos cristianos por amor al Señor. ¿Sí? Claro, ¿cómo van a predicar de persecución cuando hoy en día lo que se habla es prosperidad, bendición, todas esas blasfemias que son no más que otro evangelio que no es el evangelio de Cristo? Mira cómo lo dice Apocalipsis 20, hermanos. Apocalipsis 20. En el versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y quiénes eran? Los que se iban a sentar a juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí tú ves claramente, no se dejaron marcar, no se postraron ante la bestia. Entonces, ¿qué les hicieron? Los decapitaron. Por eso Estados Unidos está comprando guillotinas, hermano. Por eso están trayendo guillotinas aquí a Colombia, para cumplir esta profecía. ¿Por qué? Porque de allí van a salir los que van a reinar con Cristo 1000 años. Los decapitados. ¿No les parece tremendo y completo lo que dice la palabra? Es una interpretación muy difícil de aceptar el pretribulacionismo cuando tú tienes la suma de la palabra, hermanos. Volvamos a Apocalipsis 13. Entonces ya tienen que comenzar a acomodar muchas las cosas. No, se va a la mitad, la otra mitad se va. No, hay 2 raptos, no, 3 raptos. Cuando el Señor Pablo dice que no precederemos a los que durmieron, los primeros que van a resucitar son los que están en los cielos, que son los que los ángeles van a ir a los 4 estemos ahí, y después nosotros, los que estamos aquí, seremos arrebatados y reunidos con Cristo. Pero después, y la resurrección solo se habla hasta el final de la semana de Daniel, como lo estuvimos estudiando hace 8 días. Y dice, el rapto. Dice, ¿quiénes van a adorar? Los que no están escritos en el libro, hermano. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno oye, bueno, ya leímos esto. Ahora sí vamos a leer el tema de hoy. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que en medio del imperio de la bestia va a surgir otra bestia. Las bestias, según Daniel 7, ¿son qué? Reyes. Amén. Imperios, ¿cierto? Y este imperio que surge o que está en medio de la otra bestia que tenía, dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Miren, hermanos, cuando tú miras aún en la actualidad y cómo se han cumplido las profecías, los reinos y cómo ha surgido los grandes imperios de la historia, la Unión Europea, que es el gran bloque mundial ahora, ¿cuál de los otros imperios grandes de nuestra actualidad no lo hemos escuchado en la profecía? Tenemos a Rusia, porque Rusia es ¿qué? Los reyes del norte, ¿sí? Tenemos a China, que es los reyes de Oriente. Tenemos la Unión Europea. ¿Cuál es el imperio grande potencia mundial, militar y económica de estos tiempos? Estados Unidos. Estados Unidos y su gran aliado, Inglaterra, hermano.
¿Por qué dice la palabra que tiene cuernos como de cordero? Porque según ellos son naciones, ¿qué? Cristianas. La gran alianza. ¿Sí? Desde ahí, de estos dos viene la OTAN, ¿sí? La Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿sí? Y miren, hermanos, estos dos después de la Segunda Guerra Mundial han sido los amigos inseparables. Tú miras ahorita Inglaterra, hay muchos políticos en Inglaterra que se quieren salir de la Unión Europea, pero cada vez los lazos entre Estados Unidos e Inglaterra son más fuertes. Antes, cuando estaba Bush y Tony Blair, pareciera que el falso profeta fuera Tony Blair por todo lo que estaba haciendo. Pero leamos y entendamos un poquito más. Y dice, y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero, apariencia que son cristianos, pero ¿qué? Hablan como dragón. Hablaba como dragón. Y mire esta palabra. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Entonces, son esos dos grandes imperios que surgen en los dos últimos tiempos. Uno es el imperio de la bestia, la Unión Europea y el cuerno que se engrandece, y el otro es la unión transatlántica de Estados Unidos e Inglaterra. Pero mira, cuando tú comienzas a examinar los brazos de Estados Unidos que han trabajado arduamente para el nuevo orden mundial, han sido estos, hermanos: la Comisión Trilateral, ¿sí? Y el CRI, el Consejo de Relaciones de Estados Unidos, que son entidades sin ánimo de lucro, pero que han trabajado, hermano, y de ahí han surgido la gran mayoría de presidentes de Estados Unidos. Todos los hombres que han estado detrás del nuevo orden mundial, financiándolo, promulgándolo a nivel mundial, o son de Estados Unidos o son de Inglaterra, hermano. ¿Sí? Cuando tú comienzas a leer todo esto, de estas familias, de estas élites, siempre tú encuentras a estos. Y los bastiones de ellos, los siervos de ellos, ¿quiénes son? Sus presidentes. Porque realmente los que gobiernan no son los presidentes, hermano. A veces tú miras que estos hombres son escogidos desde la universidad, ¿sí? Escogen las personas más brillantes, las meten en estas, ¿cómo se llaman? En estas logias, pero hay otro nombre, en estas fraternidades, les pagan las carreras, les dan cargos altos. Ellos pueden poner un candidato demócrata, un candidato republicano, cualquiera de los dos que surja, lo van a manipular. Siempre, hermano, detrás de estos presidentes hay una élite manipulándolos, hermano. Y siempre los dos países que han estado detrás de todo el globalismo han sido, ¿quién? Estados Unidos e Inglaterra. Yo te invito a ver documentales. En la página tengo varios acerca del nuevo orden mundial. Tú te encuentras a los presidentes de Estados Unidos. Hace poco estuvo reunido, la semana pasada estuvo David Cameron, primer ministro de Inglaterra, y Bush, hablando del problema que hay ahorita, Obama, y hablando del problema que ahorita hay en Siria, ¿sí? Porque dicen que este hombre, bueno, el dictador está usando armas químicas, ¿sí? Contra los rebeldes. Pero eso es la misma excusa que han usado desde hace 10 años cuando se metieron en Afganistán, en Irak. ¿Para qué? Para hacer caer fuego del cielo. Porque esta es la bestia que en los últimos años ha hecho caer fuego del cielo. ¿No ha sido Estados Unidos, hermano? Lo vamos a leer acá, pero hay que leerlo según lo que hemos visto, los acontecimientos actuales, que ya no son tan actuales. Y dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. Miren, hermanos, el gran precursor del nuevo orden mundial es Estados Unidos. También hace grandes señales. ¿Y cuáles son las grandes señales que hace esta bestia? Con cuernos de cordero, que habla como dragón, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué fue Hiroshima, Nagasaki? ¿Quién fue, hermanos?
Estados Unidos, ¿no? Los que ha hecho, miren hermanos, estos se han metido con la excusa del terrorismo, de armas químicas, se metieron en Irak, no mataron una cantidad de gente, ¿por amor a qué? Al petróleo, las cosas que habían allá, Afganistán, y ahorita lo quieren hacer en Siria, hermanos. Y mira, si son capaces de planear un ataque tan terrible en su propia nación como fueron las Torres Gemelas, hermanos, ¿no? Con la excusa de crear leyes antiterroristas. ¿Cuántas cosas no pueden hacer? Dice que hace descender fuego del cielo, aún a ellos mismos, a la tierra, delante de los hombres. Curiosamente ponen cámaras, lo del 11 de septiembre estaba tan planeado que todo fue grabado. Gente, yo me acuerdo que mi mamá me dijo, Pablo, se cayeron las torres, y lloraba. ¿Por qué? Porque eso lo hicieron a la vista de todos para infundir una sola cosa, hermano: temor. Temor, hermano. Hicieron caer fuego del cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque todo eso, todas esas leyes que están planeando solo sirven para planear, para pisarle el camino al anticristo. Nosotros debemos saber y entender por qué pasan todas esas cosas. Y dice, delante de los hombres, y mira esta frase, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Si esos son correspondientes, Estados Unidos, la Unión Europea, Estados Unidos y su aliado, gran aliado Inglaterra, y la Unión Europea, que le hagan imagen. Y mira que que es la segunda bestia, es el falso profeta. Ahorita lo vamos a mirar y tú te vas a comparar y te vas a dar cuenta que es el falso profeta. Y la intención y el trabajo del falso profeta, que es la segunda bestia, es que mandar a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel 6? El domingo que estuvimos en la reunión lo leímos, ¿no? Aquel rey y aquellos sátrapas y gobernadores que le tenían envidia a Daniel. Entonces, para hacerlo caer, ¿qué hicieron? Rey, haz una estatua, ¿sí? Y que te adoren, ¿sí? Este va a ser el trabajo de esta segunda bestia. Crear una imagen. No sabemos si va a ser una imagen, un logotipo, no sabemos si va a ser una cosa en 3 dimensiones. Lo que sí sabemos es que va a buscar la adoración ¿de quién? Del reino del anticristo y del dragón. Y aquel encargado, aquel instrumento que va a trabajar en pos de la adoración de la imagen de la bestia y en pos de la marca de la bestia, es este falso profeta, hermanos. Nosotros debemos poner mucho cuidado con lo que hace Estados Unidos, porque según la profecía, de allí va a venir la marca de la bestia, de allí va a venir la imagen de la bestia, ¿sí? Porque él lo va a hacer en presencia del anticristo. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y así, ¿a quién? La segunda bestia, el falso profeta, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, hermanos, terminamos de leer. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Entonces, aquella bestia, la segunda bestia, el falso profeta, va a trabajar ¿para qué? Para la implantación de la marca de la bestia. La marca de su número, ¿sí? Y cuando tú miras qué nación está trabajando para que la tecnología se use en este aspecto, mire, Estados Unidos. Estados Unidos este año aplícame un régimen de salud donde cada uno de sus habitantes, sea pequeño, sea grande, sea viejito, sea niño, tiene que implantarse ¿qué? Un chip en su mano derecha. Y sin ese chip no lo van a atender, no va a tener un seguro médico, y eso es
obligatorio. Si bien no es la marca de la bestia, es el camino que está trabajando la segunda bestia para preparar la mente y el corazón de las personas para que accedan más fácil a ¿qué? A entrar bajo la economía global mundial que se acerca, sujeta, puesta a los pies bajo el dictador que es el anticristo. Pero para que él pueda tener el control mundial económico, tiene que implantarse esta marca. Tiene que implantarse eso. ¿Quién está trabajando si no es Estados Unidos? Miren, hermanos, no me acuerdo el cargo que tenía este hombre, del gabinete de Bush, es el dueño de una empresa en Estados Unidos, que es la que trabaja con Mondes, que es dinero en la mano. Y dice que él es el que está trabajando para la creación de estos chips. ¿Sí? Hicieron un estudio donde invirtieron más de $1 millón, y el estudio que hicieron sacaron estas conclusiones. Estos chips de radiofrecuencia solo van a poder ser instalados en 2 partes del cuerpo. ¿Cuáles son las 2 partes del cuerpo donde van a ser instalados? Porque el cuerpo, para poderse recargar por medio de la energía que bota el cuerpo, ¿sí? Estos chips solo pueden ser instalados en 2 partes, una en la frente, otra en la mano derecha. Hermano, Estados Unidos está trabajando para leyes, ¿para qué? Para que todos sus soldados tengan chip, para que en los colegios haya chip, para que toda la economía, tú vas a comprar una chaqueta o esto, ya el código de barras allá es obsoleto. Comienza la tecnología de los chips, de radiofrecuencia, los Beret chip. Busca por internet, yo tengo varias noticias de eso, para que tú mires cómo la segunda bestia está trabajando ya arduamente. ¿Para qué? Para implementar esto que la Biblia ya nos decía. El chip no viene de Europa, viene de Estados Unidos, hermano, la marca de la bestia, porque ese es el trabajo del falso profeta, que es la segunda bestia. Mira cómo lo dice más adelante, hermanos, ahí en Apocalipsis 16, una hojita más adelante. Dice, vamos a leerlo todo, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Curiosamente, un científico de la NASA comenzó a examinar estos chips y llegó a la conclusión que donde se implantaran en personas humanas iban a traer cánceres y enfermedades, porque el litio produce en la piel, yo no sé, una cantidad de cosas. Mira lo que dice la palabra. Claro, el Señor se nos va a librar de eso, porque yo no sé usted, pero yo no me voy a dejar poner. Dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras y que era, el que eres y que serás y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí otro que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios poderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sí ven que en todas estas plagas no está el nombre de nosotros? Las plagas son ¿para quién? Para el anticristo, su reino y aquellos que se impongan la marca de la bestia. Y es consecuencia de lo que ellos están haciéndole ¿a quiénes? A los santos. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Uy, hermano, ¿te imaginas el dolor tan terrible? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus... O sea, ellos van a saber que es juicio de Dios. Imagínate que van a saber que es
causado por Dios mismo, y Dios van a blasfemar el nombre de Dios y no se arrepintieron de sus obras. O sea que el Señor permite todo eso aún esperando que las personas se arrepientan, y no se arrepienten. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Esto ya se cumplió, hermano. Y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, a China. Otra vez ya entra China, igual que en Daniel. Y vi salir, hermano, miren estas cosas, de la boca del dragón, aquí está Satanás, y de la boca de la bestia. ¿Quién es ese? El anticristo. Y ahora va a surgir el otro personaje, que es la segunda bestia, hermanos. Y de la boca del falso profeta. Miren, hermano, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Entonces tú vas a entender para qué se reúnen en Copenhague. La próxima semana se reúne el G8. ¿Para qué se reúne el presidente de Estados Unidos? El ministro de Inglaterra. ¿Para qué se unen los presidentes de la tierra? Para cuidar el medio ambiente. Pero dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Mira lo que está sucediendo ahorita, acuerdos, tratados, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado. Sí, todavía el Señor, en medio de todas estas cosas terribles, el Señor no ha venido. El que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, todas estas reuniones globales, que el G8, que el G20, ¿para qué es, hermano? ¿Para qué están preparando los ejércitos de estas grandes naciones, hermano? Para la batalla del Armagedón. Mira lo que dice, le damos ahí para terminar Apocalipsis 19, hermano. 20, para saber que esta segunda bestia es ¿quién? El falso profeta. 19, versículo 20. Y dice, en el 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. ¿Cómo fueron reunidos? Por medio de estos espíritus que eran como ranas, que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, el Señor Jesucristo. Y la bestia fue apresada, y con ella la segunda bestia, que es ¿quién? El falso profeta. ¿Y cómo sabemos que era el falso profeta? Que había hecho delante de ella ¿qué? Las señales. O sea, el que trabajó, hermano, religiosa y política y económicamente para que se adorase a la bestia, ¿quién fue? El falso profeta, la segunda bestia, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la Gehenna, la segunda muerte. Y los que lo inauguran son la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta. El falso profeta, hermano, surge de esta segunda bestia. La segunda bestia es un imperio. El falso profeta es una persona. ¿Sí? Así como el imperio de la bestia es un imperio, pero la bestia es ¿quién? El anticristo, que va a ser una persona, aquel hombre que se engrandece, el cual hemos estudiado en Daniel. Entonces vamos a dejar hoy ahí, hermano. Hoy vimos la segunda bestia, que es el falso profeta. Amén. Qué cosas, ¿no? Qué tiempos nos han tocado vivir, hermano. Cuántas señales, cuántas cosas están sucediendo, hermano, que debemos conocer. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor.
tantas cosas que tú sabes que se están haciendo en lo oculto, Señor. Pero como tú dices, nada de lo que se hace en lo oculto queda allí, sino que tú lo sacarás a la luz, Señor. Amén. Te rogamos, Señor, que tú saques a la luz las cosas que se están haciendo, Señor. Y nos concedas estar apercibidos y preparados según tu voluntad, Señor, para los tiempos que vienen, Señor. No nos dejes dormir, no nos dejes, Señor, estar en necedades, Señor, sino prepáranos, Señor. Prepáranos para los tiempos que vienen, Señor. Prepáranos para estar dispuestos, Señor, a ser unos testigos en medio de la gran persecución que se viene. Prepáranos, Señor, para estar dispuestos, Señor, a negar nuestra vida hasta la muerte, Señor. A serte obedientes y fieles hasta la muerte, Señor. Tú dices que no temamos, Señor, que esto que hemos compartido no sea para infundir temor, Señor, sino para prepararnos, Señor. Porque el verdadero temor solo lo mereces tú, Señor. Amén. Quien eres poderoso, Señor, para aún quitar nuestra vida, nuestra alma y echarla al fuego con nuestro cuerpo, Señor. Amén. Los hombres solo podrán tocar nuestros cuerpos, Señor. Así es. Prepáranos, Señor. Amén. Queremos reinar contigo, Señor. Amén. Haz de nosotros hombres y mujeres fieles, Señor. Amén. Prepara a nuestros hijos, Señor, para las épocas que vienen, Señor. Oh, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén.